Amigas, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Debate Público. El sábado 1 de noviembre, al filo de las 20:30 horas, el alcalde de Uruapan, Carlos Manso, fue ejecutado a sangre fría en medio de una celebración cívica, el Festival de las Velas, en esta ciudad emblemática en Michoacán. El homicidio de Carlos Manso generó una conmoción social inmediata en Uruapan y en buena parte de Michoacán, incluyendo la capital Morelia. No solamente era un alcalde querido por su comunidad, polémico por su peculiar forma de ver el combate al crimen organizado, sino que estaba en el germen de un movimiento independiente, el Movimiento del Sombrero, en su propio municipio. Junto con la conmoción social, se generó una peculiar movilización digital y mediática para generar una percepción no solamente de dolor, sino también de oportunismo, y para alterar la percepción sobre las causas profundas de este crimen. En una movilización de cuentas automatizadas, como no se veía desde aquella campaña de narcopresidente contra Andrés Manuel López Obrador, se trató de responsabilizar a la presidenta Claudia Sheinbaum del crimen, se intentó persistir en la acusación acusación falsa además, de que no tenía protección de seguridad de la Guardia Nacional o de sus propios escoltas. En fin, se trató una vez más de escalar a partir de un homicidio absolutamente condenable y artero, escalar la percepción hacia un juicio sumario contra toda la estrategia de seguridad pública del actual gobierno y, por supuesto, del proceso de la Cuarta Transformación. Revivieron una vez más los nostálgicos de la guerra contra el narco de Felipe Calderón, o de la estrategia de corrupción que fue finalmente la que aplicó Enrique Peña Nieto en Michoacán y que acabó por fragmentar y dividir aún más la entidad. En medio de este debate, la presidenta Claudia Sheinbaum, el día de hoy, en la conferencia matutina, presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia con 3 ejes principales. Vamos a escuchar este fragmento de la presentación de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por eso hoy anuncio el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que parte de una convicción profunda que la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, con desarrollo y con respeto a la vida. La paz no se impone con la fuerza, se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano de quienes aman su tierra. Pues este es el tema del día de hoy. Estamos pues prácticamente todos interesados en este proceso, en esta crisis también que se ha generado en Michoacán, que como Sinaloa, como Guerrero, como otras entidades en su momento han significado puntos de inflexión para reforzar la estrategia de seguridad y no para retroceder, que creo que eso es lo más importante de lo que plantea la Presidenta de la República. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos, Azul Alzaga. Un placer, como siempre. Karen Lozada, muchas gracias. Muchas gracias, muy contenta. Jesús Ramírez. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Y Krishna Corona. Un gusto, siempre. En fin, estamos ahora sí en otro desafío, Jesús. El planteamiento del plan de paz que está presentando la presidenta este día ya fue descalificado prácticamente de manera a bote pronto por algunos sectores mediáticos vinculados al panismo, diciendo que es lo mismo que presentó Enrique Peña Nieto en 2013 cuando mandó a Alfredo Castillo. Bueno, cuando mandaron a Alfredo Castillo, Peña Nieto, como antes Calderón en Apatzingán, así es, declaró el inicio de la guerra contra el narco, lo que hicieron fue exacerbar la violencia, llevar miles de soldados y generalizar los combates supuestamente contra el crimen organizado y las bandas. Después ya nos enteramos por los juicios
en Estados Unidos y por investigaciones que en realidad estaban favoreciendo a una de las bandas. En las dos administraciones, ¿no? Entonces, aquí, y Peña Nieto lo que hizo fue armar ejércitos civiles junto con los narcotraficantes, porque estaban ligados las supuestas autodefensas a los grupos criminales. Entonces, lo único que hizo fue exacerbar la violencia. Lo que está planteando hoy la presidenta, que ya ha venido haciendo y que lo que ahora se quiere es hacer un plan integral de emergencia por la paz, la justicia en Michoacán, es atender las causas, utilizar la inteligencia y combatir sobre todo lo que es las bases económicas del crimen organizado. Recordemos que Uruapan es la capital mundial del aguacate y el aguacate es ahora uno de los vegetales más rentables del mundo. Los limones de Apatzingán también son muy apreciados en el mercado mundial. De tal manera que estamos hablando de, por un lado, un mercado global asociado a una explotación, digamos, de la tierra, de las personas, que extrae grandes riquezas. Tan solo del aguacate estamos hablando de 3.500 millones de dólares al año. Sí. Pero que eso no se refleja en el desarrollo social, no se refleja en la vida de los michoacanos. Ahí hay algo que el modelo económico de prosperidad de las empresas no baja la prosperidad de las personas. Entonces, ahí hay un punto donde además la alta rentabilidad es muy atractiva para el narcotráfico, para lavar el dinero, para poder obtener mayores ganancias. Por eso los dos cultivos han estado expuestos al intento de control, extorsión del narcotráfico. Recordemos también que la explotación minera en la parte pacífico de Michoacán teníamos la explotación del acero, del fierro. Cerca de Lázaro Cárdenas. Cerca de Lázaro Cárdenas, en la parte indígena, donde comenzaron las autodefensas y donde justo intervino el crimen organizado para apropiarse de las ganancias que el transporte de la tierra y los minerales hacia el puerto de Lázaro Cárdenas que tenían los pueblos indígenas. Entonces, aquí está asociado el crimen organizado a los negocios de explotación global, de los grandes negocios en Michoacán, que tienen la característica de que no benefician a la población directamente. Entonces, este plan de justicia se propone atender, digamos, los problemas de seguridad, evidentemente, pero también atender los problemas sociales alrededor de dos elementos. Uno, la marginación, la precarización de los trabajadores de las minas, de los cortadores de limón, los cortadores de aguacate y los cultivadores de berries. Tenemos un elemento que Michoacán es uno de los principales exportadores de berries. El tomatito. De los berries a Estados Unidos, y que está asociado el cultivo del aguacate, el cultivo del berry, al consumo de las metanfetaminas. ¿Por qué? Los jornaleros agrícolas del berry, como por las grandes jornadas, por la sobreexplotación, para resistir, para aguantar. Entonces, tienes que muchos de los muertos son consumidores que son jornaleros. Entonces, no hay un sistema de seguridad social. Las empresas no aseguran a los trabajadores. No hay escuelas para las familias que viven en jacales todavía en los campos de trabajo, como se hacía en el norte. Sí. Todavía vivimos esa situación. Entonces, y se ha estado regularizando en este gobierno el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Aún es insuficiente y es muy alto el consumo. O sea, también hay un mercado interno de drogas asociado al trabajo y a la industria más próspera de Michoacán. Entonces, también eso es un elemento que está ahí. Entonces, Jesús, no es casual, o más bien hay una relación entre el asesinato de Bernardo Bravo, el líder de los limoneros de Apatzingán, con el asesinato del alcalde de Uruapan. Sí, pues son asociados a, tierras donde el centro económico es la explotación del aguacate y de Apatzingán, de los limones. Así es. Entonces sí tiene que ver con eso, porque pues la manera en cómo el crimen organizado lava el dinero y aumenta sus ganancias, ¿no? Karen, tú sabes bastante de esto. ¿Qué es lo que está sucediendo con esto que platica Jesús? Bueno, Michoacán es un estado clave para la producción. ¿Para la producción agrícola en general o por estos productos? En general, pero estos productos sí han sido clave por el tema
de las exportaciones. El tema de... Somos líderes, así de sencillo, somos líderes en los dos productos, aguacate y cítrico. México en tema de exportaciones y de producción mundial es líder y eso claro que genera una situación especial para esta entidad que sumada a la larga historia que tiene en materia de inseguridad, que es importante resaltar las veces necesarias, no inicia con el sexenio de la presidenta, no inicia con el sexenio de Andrés Manuel, sino que tiene una trayectoria que va todavía más allá del gobierno espurio de Felipe Calderón, pero que se acrecenta en este periodo, pues se vuelve una entidad sumamente compleja. Sí. Además de la posición clave que tiene en materia geográfica. Es un estado que reúne muchas condiciones para que el crimen organizado lo vea como una ruta clave y un espacio geográfico, tierras clave para enraizar ahí pues muchas de sus operaciones. ¿Hay relación? Claro que sí. Hay relación, se ha avanzado también. Se ha avanzado desde una visión sumamente integral de atender a las causas, ya lo mencionaba Jesús, en materia de regularizar o compensar o hacer justicia a los jornaleros. Se ha avanzado mucho en este sexenio, todavía falta, sí, pero se ha avanzado en primera instancia porque no se hablaba de este tema, ahora se pone como un eje de las políticas públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo ha mencionado en muchas conferencias de prensa también. Pero también se ha avanzado en el tema del bienestar y de la reducción de la pobreza. A mí me parece que ha sido crucial el trabajo que se ha hecho en Michoacán, en donde se tuvo una reducción del 19% aproximadamente, lo cual supera... ¿De los datos del INEGI? Claro, okay, lo cual supera pues la media que tuvimos a nivel... 13%. A nivel nacional, fíjense, aquí los traigo. Pasamos del 54.2% en 2016 con Peña al 34.3% en 2024. Fue una reducción de exactamente 19.9 puntos porcentuales, casi 20%. ¡Órale! Y a nivel nacional fue 13.6%. Es decir, ha sido una prioridad para los gobiernos de la Cuarta Transformación atender la situación de Michoacán. No se ha dejado en el olvido, como hemos visto que en la narrativa de los medios corporativos se quiere posicionar de manera muy clara, sino que resultado de tantas décadas en un estado tan complejo y que fue abandonado también, con toda la responsabilidad, lo digo, pues estas situaciones no pueden desaparecer de un día para otro. Sin embargo, reitero, el giro, el viraje en la manera de atender la seguridad pública, desde las causas, desde la justicia social. Recuerdo mucho que la presidenta lo dijo en alguna situación. No puede haber paz también, no puede haber una garantía de estabilidad si no se tiene justicia social. También lo decía Andrés Manuel. Así es. Que la paz es resultado de la justicia social. Eso es lo que se ha implementado en los últimos años en el gobierno. Me parece una consigna que no entienden. Como que, creo que sí la paz entienden, es resultado pero no solamente de balazos. Es que es a lo que le apuestan, es el modelo. La violencia y el uso de la violencia es una consigna, y más allá de una consigna, es una forma de hacer política y de hacer circular la economía para estos medios carroñeros y para la oposición política y económica. El negocio de la violencia es sumamente rentable. Claro. Y si lo vemos, concluyo con esto, en Michoacán, ¿de qué es lo que nos están ofreciendo de nueva cuenta los medios de comunicación? Violencia. ¿Qué nos ofrecían en el sexenio de Felipe Calderón? Violencia. Eso pasó hasta que llegó este pacto de silencio en el que dejaron de lucrar con la violencia, pero que se sometieron a lo que quería en este momento ese Felipe Calderón. Es un negocio sumamente rentable. Y a la par de esto es una excusa perfecta para intentar deslegitimar un gobierno que busca, más allá de un enfrentamiento frontal, atender causas, escuchar a la gente y tomar este problema de la inseguridad desde muchos frentes integrales y no desde el mátalos en caliente. Así que, concluyo, es un estado sumamente complejo por su producción agrícola, por su posición geográfica y también por el abandono que ha sufrido por décadas. Pero es falso lo que han dicho y repetido de que es un estado en el total abandono. Se ha atendido.
y las cifras hablan por sí. Azul. Se ha atendido sin duda y además se da un paso adelante, da la impresión de que estamos frente a una circunstancia que podríamos equiparar con lo que pasó, lo comentábamos ayer, ¿no? Con los huracanes en Acapulco, ¿no? Sí, O sea, es como tienes el una Otis. política pública que es transversal, que efectivamente pone como prioridad y en el centro a las personas, en donde están los apoyos sociales, está el empleo, está el salario, están toda esta serie de condiciones que digamos que desde el punto de vista de la pacificación de un país, pues hacia dónde va es hacia arrebatar la base social de las condiciones que generan la violencia. Sin embargo, en situaciones extraordinarias como las que está viviendo en este momento Michoacán, como la que en su momento vivió Acapulco con el huracán, lo que se está viendo es esta política de sobre esto que tenemos como base, ahora vamos a actuar de manera extraordinaria. Y eso implica varias cosas. Implica inversión específica para ese lugar en donde no se está priorizando justamente el tema de la persecución. Sí hay un despliegue, sí hay una presencia, pero bueno, está más que probado que la presencia no es suficiente. Claro. No es suficiente ni te resuelve nada y además lo que sí genera, o sea, puede impedir, digamos, que haya más movimiento violento, pero cuando tú estás en tono de combate, lo que haces y lo que se ha probado históricamente es que pues más bien se fragmentan las células y siguen operando y de ahí también se da corrupción y tienes eslabones muy débiles como lo son las presidencias municipales, las policías municipales, etcétera. Entonces, se está apostando a un modelo donde eso no es lo fundamental, sin embargo, está presente. ¿Qué es lo fundamental? Generar otra serie de condiciones, y lo decía muy bien Jesús, las condiciones económicas, con todo un plan que además creo que es importante también esta otra parte, que es la de no lo vamos a hacer nosotros solos y no voy a venir a decir qué es lo que creo que necesitan, sino vamos a hacer toda una consulta y vamos a recuperar desde abajo qué es lo que todos los actores que están siendo afectados en este momento por esta circunstancia plantean que son sus necesidades, sus inquietudes, en fin, ¿no? O sea, esto además no es nuevo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay que recordar que en realidad esto atiende como una especie de vocación que ella tiene y que ha mostrado en diferentes momentos de su trayectoria. Si nos vamos a 2019, cuando se da esta crisis muy fuerte por el tema de las violaciones sexuales, del acoso a las mujeres, sí, que se genera toda una movilización. Lo que hace la presidenta son dos cosas fundamentalmente. Una es convocar a consultas con colectivos feministas, con mujeres que en ese momento también legítimamente estaban muy indignadas por la situación que estaba ocurriendo en ese momento. Y lo otro es asumir frontalmente que existe un problema. Entonces voy a declarar la alerta de género en aquel momento. Y eso se tradujo en un montón de políticas públicas de la mano de todas estas consultas donde surgieron las necesidades y las soluciones de manera compartida, digamos, ¿no? Así es. Eso es lo que ahora se está planteando para el tema de la seguridad, que no está planteado desde el punto de vista de la seguridad, sino de la pacificación de Michoacán. Creo que es una distinción muy importante, ¿no? O sea, justamente hablando de cómo... El acento es importante. Totalmente. Hablando de cómo se vive desde el punto de vista de los medios de comunicación y de estos otros actores que en la oposición lo único que están queriendo hacer es regresar a ese modelo que efectivamente, como dice Karen, pues es muy rentable y es muy jugoso, pero nada más para aquellos que son parte beneficiaria de esa política. Todo lo que pasa acá, pues eso no le importa a nadie, ¿no? Y el último que está en, digamos, la fila de importancia son las personas. Y eso es lo que estamos viendo que ocupa un lugar prioritario en este momento. Así es. Krishna, desde más de 3 décadas en Michoacán existía un cártel, digamos, clave, que era los Valencia. La secuencia de historia que hemos escuchado desde Calderón a la fecha nos ha ido perdiendo en la cantidad de grupos, subgrupos, cárteles casi milenaristas como el de los templarios, la familia michoacana, y ahora los derivados de las autodefensas que se crearon o se armaron artificialmente con Peña Nieto para deslegitimar a las autodefensas legítimas. Y ahora tenemos esta gran empresa transnacional que es el Cártel Jalisco Nueva Generación, que surgió también de ahí.
¿Hay alguna hilo de continuidad o de conducción entre los Valencia y esta situación actual? Claro. Con los Valencia, ahí entró a colaborar Lobo Valencia. No es de los fundadores, pero sí es de los principales colaboradores a finales de los 70. Y luego en la reanudación en los 2000, cuando reanuda actividades fuertes el cártel del Milenio, el de los Valencia. Sí. Y junto con este grupo que llevaba a este Lobo, va un tal Nemesio Ceguera. Nemesio era el... Era parte de ese grupo. Era parte de ese grupo junto con Abigail González, quien es el cuñado del Mencho. El hilo que los liga, creo yo, son muchas cosas. Uno, el Mencho, toda esa línea de previa a él y posterior a él, hasta el presente, evidentemente la corrupción, la violencia, la extorsión, la apropiación de los medios de producción, pero no solamente eso, sino este tema de cultivan cultivan aguacate, cultivan limón. Sí. Esos cuates a veces ni siquiera se meten a intervenir en esos cultivos, sino que a través de la extorsión se apropian de las ganancias. ¿Qué lo atraviesa también de manera transversal? Pues este rompimiento del tejido social, este rompimiento de las cosas, del trabajo digno, de esta facilidad con la que a través de la violencia estos grupos se apropian de las cosas. Sí. Creo que eso es principalmente lo que lo atraviesa. Y hoy Michoacán históricamente ha sido una región muy atractiva para los cárteles de la droga, para las organizaciones criminales. Tanto así que hoy hay por ahí de 6, 7 organizaciones que muchas de esas tienen su origen también en esta parte del cártel del Milenio y que hoy están de pronto asociadas, de pronto enfrentadas, pero que todas van sobre el tema de las drogas, Sí. producción Y extorsión. extorsión. ¿Qué lectura haces del Pero asesinato? aquí algo importante Sí. es que el cártel del Milenio, los Valencia, son los que empiezan la producción de metanfetaminas en México. Ah, son ellos. Son ellos los que inician y cambian el mercado. O sea, ellos transforman el mercado y entonces también crean otras redes, otras formas de economía criminal. Entonces también por eso irrumpen de manera distinta y le hacen competencia al cártel del Pacífico como al cártel del Golfo. Se les adelantan, de hecho, ¿no? A los, Sí. a los de Sinaloa. Recordemos que hay un rumor o en los análisis de los especialistas del narcotráfico, el papel del Mencho, ¿no? Como agente de la DEA, infiltrado Sí. en el cártel del Milenio y que después se vuelve el jefe, ya como cártel Jalisco Nueva Generación. Y que sigue siendo un enigma, ¿no? Porque nadie sabe exactamente dónde está el Mencho, si está vivo, si está muerto, si... Sí. O sea, es esta cosa como esparragosa, ¿no? Como el azul, ¿no? Sí, y eso que comentas, Jesús, se consolida el liderazgo del Mencho, este surgimiento, justo después del abatimiento de Nacho Coronel, que era el rey de las metanfetaminas, socio de Lobo. Del cártel de Sinaloa Así es. con el cártel del Milenio para producir metanfetaminas. Exacto. Sobre una reorganización. Pero en esta coyuntura, ¿qué lectura hacemos del asesinato de Carlos Manso? Es decir, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Una simple venganza del cártel Jalisco Nueva Generación o un reacomodo de qué se puede observar? Evidentemente no tenemos los elementos todavía de la investigación completa para poder decir con certeza esto, ¿no? El cártel Jalisco Nueva Generación cambió el lenguaje criminal, Sí. los actos criminales, hacen propaganda armada, establecen estrategias contra insurgentes muy del estilo de los manuales estadounidenses. Son los primeros que hacen quemas masivas de vehículos, son los que tiraron un helicóptero en Guadalajara, son los que empezaron a quemar los Oxxos, son los que empezaron a generar como un ambiente de terror a la población. Los que convenientemente aplican el terrorismo. Claro. Convenientemente en la terror línea social, discursiva de Estados Unidos. Sí, claro. Para poner en cuestión la gobernabilidad, utiliza estrategias contra los gobiernos, ya no solo entre los cárteles para dirimir sus negocios o para apropiarse de las rutas o para quedarse con las extorsiones o con las redes criminales, sino establecen un control territorial y
una especie de lenguaje de propaganda política para impugnar al poder. Entonces yo creo que aquí eso es algo interesante, porque eso es la característica que hemos estado viendo, cómo estos cárteles están tomando cada vez una postura más abiertamente de confrontación con el gobierno. Entonces también los crímenes tienen que ver con las estrategias del gobierno. Obviamente, en el caso de los limoneros, de los productores de limón, pues había avanzado el control sobre el corte del limón y la protección a los productores. Entonces, justo la persona que era clave para todo eso, pues la asesinan. Y ahora, evidentemente, para generar una situación en la que, curiosamente, México el 1 de noviembre y el 2 de noviembre está en el mundo, en la boca del mundo. Así es. Por la celebración de muertos. Entonces, un asesinato de ese impacto en Michoacán, en una celebración de muertos, evidentemente tiene un interés político, no solo criminal, o bueno, criminal desde la perspectiva de ensayar, de mostrar la idea del Estado fallido, de buscar la gobernabilidad para generar indignación y para desprestigiar al gobierno pues, en el mundo. Digo, eso o sea, sí ves una coincidencia extraña con el alto impacto. Pues sí. Pero vamos a un corte porque este está interesantísimo, para que no nos interrumpamos. No nos dejen, regresamos a Debate Público. Regresamos a Debate Público. Estamos abordando los distintos aspectos de la crisis de Michoacán, que es la radiografía de un desafío. Karen, ¿qué nos querías comentar? Sí, a mí me parece que es crucial el que el actor político que desgraciadamente fue asesinado no tenía una posición en este momento inclinada hacia ningún lado. No estaba ni en la oposición, ni en la oposición, ni como parte del proyecto de la transformación. Esto me resulta importante por cómo se ha dado el tratamiento mediático a partir de esta posición clave del alcalde Manso. Porque por un lado no puede ni hacer un uso como mártir de la oposición, que representa la oposición, pero tampoco lo contrario. Claro. Y esto lo han utilizado para que en las campañas se quede como un actor neutro que es víctima del resultado del desgobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Más bien no lo ha presentado, bueno, por lo menos yo ayer observé TV Azteca, Latinos y algunas estaciones de radio. Prácticamente descubrieron a un gran crítico de la estrategia en contra del crimen organizado de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, evidentemente editando así es, sus pero eso no es así. Sí. Lo quieren presentar de esta forma, sí, pero es un actor neutro. Es un actor político neutro en cuanto a la posición política que se está disputando en este momento. Ya tendrá algunas posiciones particulares que podemos o no compartir, pero el tratamiento que se ha tenido ha sido exagerado. O sea, no voy a minimizar en ningún momento ningún asesinato, ni mucho menos. Ciro Gómez Leiva lo comparó con el crimen de Luis Donaldo Colosio. Así es. ¿Pero qué lo mató el PRI? ¿O Salinas? No sé. O sea, ¿está hablando de eso? Pero es que eso es lo que quieren. Quieren que sea la respuesta. Es que le están apostando a ello, a hacer una interrelación a partir de estas campañas. Pero eso no es periodismo, eso es opinión. Entonces ya se trata y propaganda. Eso es propaganda, es estrategia de marketing, no es periodismo, no es una investigación mucho más seria, pero están intentando hacer entrelazar estos diferentes acontecimientos que están pasando en nuestro país y posicionarse. Ahora, han tenido una racha en la que diferentes situaciones se han juntado para que la oposición busque fortalecer su narrativa, sobre todo en temas digitales. Tuvimos el tema de las inundaciones, los diferentes bloqueos en las carreteras, ahora el asesinato de Manso, pues se sienten envalentonados en este momento y creen que es un momento para la ofensiva y lo están poniendo en momentos clave. Ahora el 15 están inclusive llamando a una movilización de la denominada generación Z, que me resulta particular, perdón que me burle de ello,
pero que en sus videos hablan como si fuesen chavorrucos, lo cual me hace dudar que sea la generación Z realmente quien lo está haciendo. Mexicanas, cosa que también duda uno. Palabras que no son mexicanas, con un Exacto. lenguaje que no se utiliza o que no utilizan las chicas y los chicos de esta generación, pero que todo esto suma al ambiente del no hay un gobierno, estamos en la ingobernabilidad absoluta y no se es capaz de tener un actuar coordinado por parte del Estado. Ya no hay Estado de Derecho, escuché decir y leí en varias columnas. Una situación que no es así. Hemos visto una respuesta coordinada tanto desde la presidencia como con los estados y con los municipios, inclusive en estas 3 situaciones específicas. El tema de la tragedia por las inundaciones, primero, hubo una respuesta, se continúa el apoyo. El tema de los bloqueos, hay diálogo, hay apertura. Sí. Y en este último tema tan particular, pues la presidenta hace unas horas presentó un plan integral para atender y priorizar un Estado abandonado por los gobiernos del PRI y del PAN por décadas. Así es. El día de ayer, con Jonathan Pérez, él presenta un byte que a mí me pareció maravilloso por su claridad, de Pedro Ferriz. Ah, sí. Esa es nuestra ocasión. Es nuestro momento, Exacto. dice así con el hambre ese de esta es sangre, la ¿no? nuestra, sí, y se está viendo El muy momento que claramente. esperábamos, dice, Y sí creo que es importante que eso se exhiba de alguna manera, porque sí es una hipocresía que no tiene medida. Es decir, estaba viendo, por ejemplo, a Susana Oresti haciendo una así disertación es que ya es momento de llamar a cuendas a Bedoya porque no se puede más, porque estamos en un momento que nunca se había vivido. Y es como, ¿en qué momento de la vida este personaje o cualesquiera otros de los que están ahora muy indignados salieron a decir eso de Silvano Aureoles, que Claro. fue el momento en donde peor estuvo Michoacán? ¿En qué momento de Cabeza de Vaca con Tamaulipas? ¿En qué momento con Sinué, que tanto tiempo ha estado también en una situación muy crítica a nivel Con Fausto del Vallejo, tema de la que seguridad? fue un O sea, desastre, que fue el origen de la crisis de Peña Nieto. O sea, cuando estaba gobernando Fausto Vallejo, ¿no? Entonces, cuando ves eso, bueno, claramente hay una agenda, un desdoble de agenda política que se puede ver ahí en los medios de comunicación, se puede ver en las manifestaciones donde hay una legítima indignación, efectivamente, pero luego también tienes actorcitos que claramente están queriendo desestabilizar y ahí ya fue exhibida, por ejemplo, la mano negra del PRI y del PAN en las manifestaciones ahí en Morelia, ¿no? Entonces, Así es. Mira, hay unos datos muy específicos respecto a eso. Cuando Calderón declara la guerra en Apatzingán, en 2007 hay 500 muertos Así es. en el año. Así es. Sí. Cuando en 2021, que es el último año de Silvano Aureoles, lo que mencionaba Azul, fueron 2.400 y cacho. 5 veces más. Subió 138% Wow. el número de homicidios. Así es. A partir de la llegada de Morena a Michoacán, Sí. comienza una reducción de los delitos de homicidios y de otros delitos, pero sobre todo homicidios, y bajó un 30%. Entonces, este año van alrededor de 1,000 muertos en lo que va de estos... Pero lo recibió con 2.400 Así es. anuales. De ahí tengo el dato de 2008, poquitito después de la declaración de la guerra contra el narcotráfico. Este índice de homicidios por cada 100,000 habitantes era, en 2008, 8.1 por cada 100,000 nacional. Y en 2018, 29. Subió de 8.1 a 29 por cada 100,000. Con eso ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Con eso Pero estoy entregamos hablando los de gobiernos. Michoacán nada más. Yo de los datos que dicen solo de Michoacán. Michoacán, para demostrar que fue el gobierno del PRI y del PAN Sí. de los que elevaron las muertes al top. en Michoacán, ya Ajá. no vamos a hablar de nivel nacional, ahí donde declararon la guerra, y que a partir de la llegada del cambio, la 4T ha disminuido 30%, entonces sí hay un cambio realmente sobre el índice de la violencia. Sí. También no hay que olvidar que ahora las detenciones de los capos importantes de la familia michoacana, del cártel Jalisco Nueva Generación, de los Viagras, de los Caballeros Templarios, entre otros, que se han dado en este año, último año, también han recibido de parte del Poder Judicial, pues una respuesta bastante irresponsable, que es liberar a los generadores de violencia en momentos importantes que se está combatiendo y que se está reduciendo la violencia,
vuelve a repuntar porque liberan a los sicarios y a los jefes de los sicarios, ¿no? Entonces, también esa dinámica del Poder Judicial no contribuye a la pacificación, algo de lo que no se menciona en los medios de comunicación, por cierto. Así es. ¿Tú ibas a comentar también algo? Bueno, un poquito regresando a lo de los actores hoy de la oposición. También ayer Alejandro Moreno diciendo que ya era momento que México aceptara la ayuda de Estados Unidos. Entendiéndose en el lenguaje purista de Alejandro Moreno es la intervención. Además con un sombrero, colgándose con un sombrero ensangrentado como el que hoy plantearon. Pero además, entendido a Alito Moreno es ayuda de Estados Unidos es igual a intervención. Como lo que sí representó en su momento, a partir de la guerra contra el narcotráfico, la iniciativa Mérida, que sí representó este tema de la intervención, y es algo que hoy el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado bien claro eso, todavía hace unos días antes del asesinato de Carlos, pues es un tema que ha reiterado en muchísimas ocasiones. Respeto a la soberanía, no intervención, sí cooperación. Pero aquí es donde creo yo, y creo que es necesario debatir, está el punto más delicado del caso del asesinato de Carlos Manzo. La desesperación, la intensidad con la que sectores mediáticos y políticos ya prácticamente se quitaron la careta y están diciendo esto solo se puede solucionar con la presencia de tropas de Estados Unidos. Y con la coincidencia de una filtración o de una versión filtrada a NBC, a la cadena NBC, donde por enésima vez parece que Raimundo Rivapalacio ya está redactando cables en Reuters y en NBC, citando fuentes nunca identificadas en donde ya se está preparando una intervención. Donald Trump, una y otra vez, ha reiterado que no, incluso en el caso de Venezuela, y una y otra vez sigue esta misma presión. Oye, Por pero eso es además importante como si las señalar tropas... que en esto hay cierta intervención estadounidense. Sí, claro. Las 10 empresas que controlan el mercado del aguacate, los que se benefician de esos 3.500 millones de dólares, son empresas, 3.500 millones de dólares en el son mercado del empresas aguacate. estadounidenses. Tienen un sistema para comprar el aguacate, las 10 empresas, y se lo llevan a Estados Unidos. Entonces, ellos son responsables del sistema de producción, también del sistema de adopción de nuevas fincas, de nuevos terrenos, que la deforestación, o sea, el monocultivo del aguacate es pernicioso porque está destruyendo los bosques, está acabando con el agua. Así es. Está sometido a la explotación de los cortadores, de los productores. Se usan agroquímicos, se contamina la tierra. Todo eso forma parte de un entorno de precarización y de destrucción de las formas de vida. Así es. Entonces, eso también incide en la violencia. Eso incide en el consumo de sustancias, porque si los jornaleros, que es tanto de los cortadores de aguacate como de los berries, es el principal trabajo que hay en esa región, y que para poder soportar las jornadas laborales tienes que consumir metanfetamina o terminas consumiendo metanfetamina, pues es un, digamos, un círculo que se cierra, donde también hay responsabilidad empresarial sobre las formas de explotación, la falta de seguridad social y la parte ambiental, que realmente es algo que hay que hacer notar, que la frontera del aguacate va creciendo, va hacia Jalisco y va hacia el Estado de México, producto también del narcotráfico. El narcotráfico se ha montado en ampliar esta frontera para rentabilizar y para lavar su dinero. ¿Quién autoriza? ¿Quién compra la cosecha? Pues tiene que ver también con los intereses, ¿no? Entonces también este modelo de producción es el que también está en cuestión, porque no genera paz ni prosperidad, también genera violencia. Así es. También genera adicción. Entonces, creo que hay que replantearse la forma en cómo se está produciendo en Michoacán, también económicamente, porque incide en este conjunto de situaciones que van a más violencia, ¿no? Entonces, yo creo que eso es parte de la reflexión, y creo que eso es lo que está atendiendo el programa del Plan Michoacán. Y el diálogo con los actores y los sectores es precisamente para buscar salidas a este tipo de situaciones. Y la otra es el modelo de estrategia de seguridad al estilo de Estados Unidos. O sea, también eso se cae por su propio peso, no solamente por lo que sabemos de lo que ocurrió aquí con Rápido y Furioso, que finalmente multiplicó la violencia en nuestro país, sino pensando en ese modelo funciona. ¿Hay algún referente de que funciona? Bueno, no. En Estados Unidos a Donald, lo decían hoy en la mañana, ¿no? A Donald Trump le pudieron disparar ahí enfrente
enfrente de todos, no pasó nada. Tenemos Así el es. caso de Charlie Kirk, tenemos chorrocientos tiroteos en Estados Unidos diariamente y están ahí sus tropas y sus policías y toda esta visión policial y persecutoria y punitiva que tiene Estados Unidos de cómo hacer las cosas, que es con lo que se quiere romper. Y creo que es importante también como tenerlo muy, muy claro eso, porque muy fácilmente, ¿no? Se cae en la cosa, no, pues es que necesitamos las tropas aquí. ¿Qué te dan esas tropas? ¿Realmente en qué se ha traducido Pérdida de eso? soberanía. Pérdida de soberanía y más violencia. Es que hay que por decirlo eso pérdida de con todas soberanía, sus ya letras. no, ¿quién va a controlar aquí? Pues Y también no hay que olvidar que Michoacán, desde el caso del Rancho El Mareño y desde el caso de Caro Quintero, es el epicentro también de toda una estrategia de la DEA en disputa con la CIA, vieja rivalidad que traen estos dos organismos, para entrometerse y para definir una estrategia. Y curiosamente, el Cártel Jalisco Nueva Generación a Michoacán llevó a los colombianos. Claro. Como hoy está llevando a otros estados de la República colombianos paramilitares, militares y bueno, y hasta exguerrilleros para entrenar, pues justo en esta idea de convertir en ejércitos de señores de la guerra, Sí. controlando territorios y pues prácticamente también explotando los recursos naturales, como ocurre en África o en algunas Exactamente. partes Con de el Colombia. ¿no? antecedente de las... Y el general Naranjo que trajeron Exacto, de ese, Colombia, a eso iba. justo con esta estrategia. O sea, las autodefensas tenían esas características de grupos paramilitares, como en Colombia. Pero luego el general Naranjo se desdijo, ¿no? Dijo que a él no le podían dar la autoría del plan de las autodefensas de Peña Nieto. Claro, Porque una estaba vez, mal hecho, dice. porque no cumplieron con lo que él... O sea, que él quería traer a Álvaro Uribe, ¿no? Karen. A mí me preocupa particularmente el tema de la violencia como uso político de la oposición, Sí. que hemos visto que desde la marcha del 26 de septiembre, el 2 de octubre, ha sido una constante. Sí. Y que en las recientes movilizaciones con justas demandas en Michoacán a raíz del asesinato del alcalde, se empezaron a suscitar, pues vemos ahora en Michoacán estos grupos del bloque negro, no sé si son ellos también del bloque negro, pero estos Allá no hay grupos, bloque negro. allá no hay bloque negro, Allá no hay organización, de entonces este son unos... grupo organizado que están reproduciendo pagado las ahí que- mismas prácticas. La Hablas de la violencia- toma del Palacio, ¿no? Hablo de la toma del Morelia. Palacio y en general, en este caso es en Michoacán, pero en general parece que ya es una forma articulada para provocar al gobierno tanto federal como a los gobiernos estatales Así que es. forman parte del movimiento de la transformación. Esperan, ansían que se tenga una represión para responder de manera política y lucrar a partir de ello. Me preocupa mucho porque vemos que es una constante en demandas que son muy sentidas, en demandas que son totalmente comprensibles y que parece que es un camino que han decidido tomar como una estrategia para avanzar en este ambiente que quieren generar de un México en el que no existe una gobernabilidad. Ahora, esto que estás comentando, Karen, es muy importante, pero lo observamos también desde el gobierno de López Obrador, una insistencia y Así es. persistencia de desmontar y de simplificar las cosas con la frase abrazos no balazos. ¿Tú sientes mayor virulencia ahora con Sí. el gobierno de Claudia Sheinbaum que con el Sí, de... porque Sí, ahora claro. sí tiene legitimidad. Sí, el tema de la legitimidad es crucial, pero también el tema de que la oposición empieza a intentar rearticularse. Creo que las voces que dicen que no hay ya oposición y que no hay nada de qué preocuparnos y que avanza libremente un proyecto de transformación, tendrían que ser un poco más cautas, porque existe, aunque sea reducida, existe y ante la falta de posibilidades electorales y de avanzar en términos de ganar pues personas que crean en ella de manera honesta, Sí. pues optan por acciones mucho más agresivas o frontales. Y en este caso es la violencia. En las movilizaciones lo vamos a ver, sí, y yo creo que se va a incrementar, sobre todo porque están midiendo. La presidenta lo ha dicho y lo ha dejado muy claro, no va a haber represión. Eso para ellos es
pues vamos a seguir, vamos a provocar Claro, más. es como ¿Hasta dónde echarle- vamos a ¿Dónde llegar? llegas? Claro, Gasolina, así y es. cada vez son más violentos. Perdón, ¿por qué tiene más legitimidad? Pues porque nos está haciendo hablar, ¿verdad? Los medios de comunicación, las redes sociales, los comentócratas, hasta los académicos y los intelectuales están casi legitimando el uso de la violencia a partir pues, del deseo, más que otra cosa, porque no se justifica. Es decir, no hay represión en este país, hay diálogo y la indignación que es legítima, Sí. y el enojo es legítimo, y el reclamo es legítimo, y el gobierno tiene que cumplir con su tarea. Eso sí es, en primer lugar, el Estado mexicano tiene que, pues, hacer su tarea para garantizar la seguridad, y cuando esto no ocurre, pues la protesta es legítima. Aquí el tema es que se está legitimando una versión insurreccional y violenta contra las instituciones y contra el gobierno. Por un lado se acusa de Estado fallido, Así y por es. el otro lado se dice que Estado pues ya la represor. indignación es tan grande que se va a incendiar la pradera, ¿no? Entonces, Pero además la utilización que están haciendo del propio exalcalde o el alcalde asesinado de Carlos Manso, que él estaba a favor del abatimiento sin leyes de los criminales, ni eso evitó que lo asesinaran. Es decir, es como un mensaje muy tergiversado de ellos mismos, queriéndolo volver el héroe de una línea estratégica violenta que no funcionó. O sea, él mismo es quizá el resultado, o sea, su propio discurso de echarse para adelante y ir contra los criminales de una manera pues, bélica, pues tampoco funcionó. Es que eso podría creer en el supuesto, lo que él proponía, Sí, de ejecuciones extrajudiciales. así es, el abatimiento. No, El decía. abatimiento de los criminales, decía, ¿no? Mátalos eso en lo caliente. practicó Calderón. Así es. Claro. Y los daños colaterales Daños eran todos los que colaterales. asomaban por ahí, que también caían. Pues son daños colaterales, no importa, no son personas. Aquí lo interesante es la deshumanización. Sí. O sea, en el centro no están las víctimas. Ni siquiera Es por la ahí los empresarios hostilización de las víctimas. que se ponen sombreros para decir que están en la rebelión de los sombreros, ni siquiera se pudieron dar alguna condolencia a la familia, ¿No será que Ricardo a los Salinas Pliego hijos. quiere imitar a Ken Salazar? No, ya ¿O se sienta? él quiere encabezar un movimiento y se puso el sombrero porque va a decir que ese es su movimiento. Pero ya Vicente Fox también se puso el sombrero. Pues ya todos se van a también poner el Alito sombrero. Moreno se Alito. puso el sombrero. Salinas. O sea, Sí, es una vulgarización del tema, ¿no? Sí. Sí, una instrumentalización y de una manera pues de una cosa lamentable, de un asesinato que no es admisible, que hay que reprobar y que hay que combatir acabando con la impunidad. O sea, no basta con que se detengan los autores materiales, hay que ver quién financió y por qué razón se hizo esto, ¿no? Entonces, creo que sí es importante la parte donde, digamos, en este debate, considerar que el Estado de Derecho pues es el conservar las instituciones democráticas y que se procese conforme a la justicia a los responsables de cualquier delito. Así es. Y aquí decir que se legitima el asesinato, el linchamiento o cualquiera de las formas de violencia no judicial, bueno, de violencia, ninguna violencia debe ser admisible y ningún asesinato, sea cual sea. Entonces creo que de lo que se trata es de colocar el debate político en un exacerbado ánimo para generar una confrontación que no hay. Se están inventando un escenario que no hay. Exactamente. Entonces, Una disputa que no es... no, y están, por eso ahora cambiaron Real. los lemas, los partidos están cambiando sus lemas hacia la ultraderecha, están adoptando comportamientos más cercanos a la falange o a los bolsonaristas. En Alito fin. Moreno va a decir orden y sombrero. No, exactamente. Orden y Sí, sombrero. y que no solamente tiene que ver con, evidentemente sí tiene que ver con esta idea humanista de que todo tiene que pasar por un debido proceso, independientemente de cuál sea tu condición, si eres un delincuente, no eres un delincuente. Pero también hay esta otra parte de que cuando uno valida eso, está abriendo la puerta para que cualquiera sea sujeto posible, potencial, una potencial víctima de esa política, y lo vivimos muy ampliamente con Felipe Calderón. Ahí está el caso de los chicos del TEC que eran estudiantes, no sé qué, y los criminalizaron, o sea, después de haberlos abatido, los criminalizaron para decir que también eran delincuentes, y eso fue muy común en ese tiempo, No vayas y ese es tan- el tipo de circunstancia al que te sujeta una política como esta, No ¿no? vayas tan lejos, Azul.
lo estamos viviendo ahorita. O sea, Donald Trump Bueno. presumiendo que está realizando ejecuciones extrajudiciales frente a las costas del Mar Caribe y del Golfo, del Pacífico, Porque él dice, porque la autoridad trafican. norteamericana ya dice que cualquier lanchero que esté en aguas internacionales es un presunto narcotraficante y Exactamente. entonces no hay que llevarlos ni detenerlos, sino simple y sencillamente Acabar eliminarlos. con ellos. Es Bueno. la política de Gaza llevada a la extrema potencia. y del Salvador, o sea, porque ahí también el tema de Exacto, los de derechos Bukele. humanos. Sí, claro. Bueno, y el ¿no? famoso, ¿por qué le decían el Bukele mexicano? Le decían el Bukele. Pues mexicano. por este tipo de expresiones de Ajá. Manso, de vamos a batirlos, es como échatelos en caliente y hacían esta comparación, por cierto, muy mediática surgida en los medios. Sí, porque él no se la asumía como propia. ¿no? Incluso por ahí hay una declaración de él en la prensa donde dice, no, yo no soy eso, aquí vamos a verlo por nuestro pueblo. Pero sí, bueno, en un momento se alejó de esa comparación del Bukele mexicano. Así es. Y yo lo que quería comentar es, o sea, en todo este contexto, de ahí la importancia de este plan que hoy anuncia la presidenta. Es un plan que se va a construir. Es un plan distinto a lo que se hizo con la operación Michoacán de Calderón. Claro. Es un plan distinto a la operación de las autodefensas de Peña Nieto, porque esos fueron planes que se diseñaron en Los Pinos. Y este plan se va a construir y por eso se va a hacer estas consultas, por eso se va a ir con las iglesias, con los sectores productivos. Tiene ejes que tocan el tema de la educación, que tocan el tema del deporte, que tocan el tema de la cultura, pero es un plan que se va a construir en consultas, se va a construir con la ciudadanía, poniendo en el centro la ciudadanía y no poniendo en el centro armar las autodefensas y no poniendo en el centro a Genaro García Luna, que fueron los artífices de los otros dos planes fallidos. Creo que esa es la importancia de este plan que insisto, se va a construir, porque aparte hoy ya lo descalifican, ya dicen que no sirve, que no va a servir, que es lo mismo de los otros, Exacto. pero ni siquiera este plan. Es un plan, es la iniciativa y que se va a construir. Y se va a construir en estos días. Lo dice la presidenta que tan pronto como este fin de semana o la próxima Lo que semana. hizo la presidenta fue un saque. Es Sí, decir, por supuesto. una serie de Pero- propuestas concretas que no son... Y establecer los lineamientos hacia dónde queremos ir. Exacto. El punto es cómo construimos ese camino para llegar a este tema de la pacificación y de la reducción de la violencia, de estos índices de violencia ahí. Y se va a llegar a eso, pero ya de entrada es muy distinto. O sea, yo no puedo entender de dónde están diciendo que se parece a ninguna de esas dos políticas. De entrada, el planteamiento es muy distinto. Porque hay una supuesta parte social también, supuesta, en el plan Peña Nieto. Pero el plan Peña Nieto, pues era la corrupción, era ir a repartirle dinero y comprar a los autodefensas. Eso fue. Y repartirles armas. Y repartir armas. Y además. Empoderarlos. institucionalizarlos. Porque aparte les dieron uniformes, les dieron armas, ahí están las imágenes, las veremos. Sí. Del virrey Castillo probando las armas, empuñando las armas y dándoselas a las autodefensas, más allá de los nombres, Así a las es. autodefensas. Nos queda un minuto. El plan que está proponiendo la presidenta es un plan que se busca construir en territorio. Creo que eso es lo que lo hace totalmente diferente a los anteriores y que es parte de la política pública de la Cuarta Transformación, el trabajo directo con la gente y sobre todo escuchando, en un ejercicio de rebote permanente en donde se escuche a los diferentes sectores y a partir de ello se prioricen sus necesidades. Creo que la pacificación se construye así, a partir de la escucha y la integración de las demandas más sentidas del México más profundo, en este caso del Michoacán más profundo, y así es como se está planteando desde el gobierno federal el atender un Estado olvidado por décadas del neoliberalismo. Jesús. Bueno, yo creo que no hay paz sin justicia, pero no hay democracia sin libertad y sin justicia. Justicia del sistema de justicia, del que quien comete un delito o quien comete una falta sea sancionado, hay un proceso jurídico, y libertad, justicia social. Así es. Entonces aquí el problema de Michoacán es que también hay un problema de justicia social y de justicia ambiental y de derechos. O sea, porque también el hecho de que haya sistemas de explotación, como en el caso de los berries, para los jornaleros, o de los cortadores de limón, o de los cortadores de aguacate, es que ese modelo ya no funciona. Entonces hay que, dentro del proceso de paz, hay que replantearse la responsabilidad de todos los sectores económicos para generar mejor condición de trabajo, mejores ingresos y prosperidad. Y creo que eso es algo básico. Y lo otro es atender las adicciones. Hay 50,000 adictos
relacionados con el trabajo del campo en Michoacán, vinculados a las metanfetaminas. Entonces, eso hay que atenderlo con cultura, con acceso a otro tipo a la salud y, bueno, pues a otro tipo de satisfactores que normalmente en el campo no son tomados en cuenta, el acceso al deporte, el acceso al tiempo libre, porque las jornadas son extenuantes, en fin. Creo que de lo que se trata es un plan de rescate social más que un plan de seguridad. Exacto. Y creo que eso es lo que Exactamente. Pues se nos fue el tiempo, compañeras, compañeros. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Nos seguimos viendo aquí en Debate Público. Nos vemos en la próxima edición. Gracias.